Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a miércoles 23 de abril, en esta octava de Pascua. Aleluya, aleluya, Cristo ha resucitado. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a San Jorge Mártir. Si de San Jorge tuviéramos solo los hechos del martirio y más exactamente su pasio, ya considerada apócrifa por el decreto gelasiano del siglo VI, podríamos hasta dudar de su existencia histórica. Pero no se puede acabar así, con una tradición tan universal. La Iglesia de Oriente lo llama el Gran Mártir, y todo calendario cristiano lo ha incluido en la lista de los santos. San Jorge, además de haber dado el nombre a ciudades y países, fue proclamado patrono de ciudades como Génova, y de varias regiones de España, Portugal, Lituania y patrono de Inglaterra. Para esta última recibió solemnemente confirmación del Papa Benedicto XIV. Este culto extraordinario tiene orígenes muy antiguos, pues su sepulcro en Lida, Palestina, en donde el mártir fue decapitado a comienzo del siglo IV, era meta de peregrinos desde la época de las Cruzadas, cuando el sultán Saladino hizo derribar la iglesia construida en su honor. La imagen, conocida por todos, del valiente caballero que lucha contra el dragón, tiene sus orígenes en la leyenda que se creó alrededor de este mártir y que de distintos modos narran las muchas pasiones. Esa leyenda narra que un horrible dragón salía de vez en cuando del fondo de un lago y se acercaba a la ciudad causando la muerte de muchos, solo con su pestilente olor. Entonces, para tener alejado al dragón, los habitantes del lugar le ofrecían jóvenes y víctimas que sacaban por suerte. Un día le tocó a la hija del rey. El monarca, no pudiendo impedir la trágica suerte de su tierna hijita, la acompañó llorando hasta las orillas del lago. La princesa parecía irremediablemente perdida, cuando en ese momento se adelantó un valiente caballero que había llegado de Capadocia. Era precisamente Jorge. El heroico guerrero sacó su espada y obligó al horrible monstruo a seguirlo como un corderito. En efecto, así lo llevó el joven hasta las puertas de la ciudad, amarrado con un cordoncito. Aunque ya era inofensivo, la gente se encerró en sus casas llena de terror. Entonces Jorge gritó en la plaza diciendo que él había ido en nombre de Cristo para que se convirtieran y se bautizaran. La gloriosa muerte de este mártir también tiene algo de leyenda. Condenado a muerte por haber renegado de los dioses del imperio, los verdugos le aplicaron los más atroces tormentos, pero parecía que fuera de hierro. Ante su heroica valentía y su fe, se convirtió hasta la esposa del emperador. Esto enfureció más al emperador y muchos cristianos fueron martirizados. Por último, fue decapitado. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Jorge Mártir, que fue decapitado un 23 de abril del 303. Muy bien. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro.
No encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: «Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria?». Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer». Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: «Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras». Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: «De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón». Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Al iniciar la reflexión del día de hoy, vale la pena retomar lo que dice la primera lectura, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que a lo largo de este tiempo pascual nos acompañará en la primera lectura. Son hermosos los testimonios de los Hechos de los Apóstoles, escritos por San Lucas y que hacen referencia a los acontecimientos, a los testimonios de todos aquellos que se encontraron con el resucitado de las primeras comunidades. Hoy no es la excepción. Justamente Pedro y Juan subían al templo a la oración de la tarde como a las 3 de la tarde. Pasaron por la puerta llamada La Hermosa, dice el texto bíblico de hoy, y justamente un hombre estaba pidiendo limosna. Cuando les pidió a ellos, fijaron en él los ojos y aquel hombre pensó que le iban a dar algo. Pedro tomó la palabra y le dijo: «No tengo oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, levántate y camina». Y tomándolo de la mano lo incorporó. Así es como aquel hombre quedó curado, se levantó y empezó a caminar. Qué hermosa la fe de Pedro y de Juan. Qué hermoso milagro realizaron en aquella persona. Qué grande es el Señor para hacer aquel gran signo. Todo es posible para el que cree, dice Jesús. Y es evidente cuántos milagros el Señor no ha hecho en nuestras vidas. Si yo les diera testimonio, puedo asegurarles de que el Señor ha hecho milagros de milagros en mi existencia. Y soy testigo de su grandeza, especialmente a través de los sacramentos en la vida de tanta gente, especialmente de los enfermos. También en la conversión de los corazones más duros y empedernidos, y en el perdón de los pecados de los pecadores, pues que muchas veces han pensado que ya no tienen salvación. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es auténtico, Dios es misericordioso. Si invocamos su santo nombre, recibiremos aquello que pidamos con fe, y para los ojos, para la vista de todo ser humano parece imposible. Es posible para Dios, es posible para el que cree. No olvidemos eso. Hoy también nos encontramos con la lectura de San Lucas 24, los discípulos de Emaús. El encuentro del resucitado con dos hombres que van tristes, cabizbajos, melancólicos, con temor, y que llevan una actitud de derrotismo porque han matado a su Señor, han crucificado a Jesús, y de hecho le cuentan la historia a aquel peregrino que no han logrado reconocer. Y claro, Jesús les explica las Escrituras. Insensatos y tardos de corazón, les dice Jesús. En pocas palabras, hombres de poca fe. ¿Será que el Señor no nos está diciendo lo mismo? Tú eres un hombre y una mujer de poca fe.
porque en medio de tus tragedias y padecimientos yo puedo actuar, pero te cuesta creer, te cuesta confiar en mí, te cuesta acercarte con un corazón abierto y sincero para que lo llene de amor y de luz, para que te conceda aquello que necesitas, aunque parezca imposible a los ojos de los hombres. Es lo que hace Jesús, los regaña y lo reconocen al partir el pan. ¿Qué significa? Ya es un dato concreto de la Santa Eucaristía. Jesús parte el pan y dice que en la fracción del pan, recordemos que en los primeros siglos no se le llamaba la Santa Misa o Santa Eucaristía, tenía otros nombres y dentro de esos nombres el más común y normal era la fracción del pan. Y ahí lo dice el texto claramente, ¿sí? Lo reconocieron en la fracción del pan. Luego aquellos hombres se llenaron de inmensa alegría, cambiaron sus rostros de pesadumbre, de tristeza y dolor, en rostros de gozo, y no les importó caminar 11 kilómetros a Jerusalén, fueron corriendo aquella noche para dar testimonio de que Jesús estaba vivo. Hoy se nos invita también a cada uno de nosotros a levantar nuestra voz, a decirlo al unísono, y por qué no, a manifestarlo con nuestro testimonio de que Cristo vive, de que hay un Dios que no solo vale la pena, vale la vida, de que todo lo puedo en aquel que es mi fortaleza, diría el apóstol San Pablo. Así que no esperemos más y como aquellos apóstoles abramos la mente y el corazón para recibir las gracias que nos da Jesús resucitado. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.